Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM Light. Y la receta de hoy es pastelitos de chocolate y avena. Hoy una receta súper rápida, una receta que no podemos ni parpadear de lo rápida que es. Una receta que es ¡buah! Deliciosa, no. Lo siguiente, ¿queréis ver cómo se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y aquí ya tengo todos los ingredientes preparados para esta receta, más un trocito de mantequilla. Aquí tengo 200 gramos de chocolate sin azúcar de un 70% de cacao, como estáis viendo. Ahora, el chocolate lo podemos cambiar por el que a nosotros más nos guste, un 70, un 80, un 90, hasta incluso el 100. 225 gramos de copo de avena y también 230 mililitros de leche desnatada en mi caso, porque perfectamente la podéis cambiar por la leche o bebida vegetal que vosotros utilicéis en casa. Cortamos el chocolate y una vez ya tenemos ese paso hecho, a continuación vamos a colocar un cazo en el fuego y vamos a añadir los 230 mililitros de leche o bebida vegetal que hayamos elegido. Vamos a dejar que la leche o bebida vegetal comience a hervir. Esto va a ser en segundos, como quien dice, casi ya lo tenemos. Vamos a darle un poquito más, que esté bien caliente, y ahora apago el fuego y rápidamente pasamos la leche a donde tenemos el chocolate. A ver, voy a coger una paleta porque se ha quedado aquí un trozo de chocolate que no le da a la leche y no se me va a fundir. Ahora lo que voy a hacer es dejarle reposar nada, un minuto. ¿Por qué? Para que luego nos sea mucho más fácil cuando tengamos que fundir el chocolate. Entonces le dejo reposar ese minutito y vais a notar la diferencia. Transcurrido el minuto, vamos a mezclar y mirar, ¿veis? Casi le tenemos completamente fundido. Terminamos de fundir. Nada, esto va a ser un visto y no visto. Y cuando este paso ya le tenemos, vamos a ir a por el trocito de mantequilla que os comentaba. Mirad, aquí tengo 30 gramos de mantequilla, que es una cucharada, pero no una cucharada muy cargada. Fundimos la mantequilla y el resto del chocolate que queda y una vez ya lo tenemos, añadimos los copos de avena. Volvemos a mezclar. Y una vez este paso ya le tenemos, que los copos de avena están bien mezclados, lo que vamos a hacer es dejarle reposar porque vamos a hidratarle aproximadamente unos 30 minutos. Os digo a 30 minutos porque es según el copo de avena que estemos utilizando. Puede ser que sean 30 minutos, 40, lo vamos a ir viendo, ¿veis? Entre esos 30, en el medio de esos 30 minutos vamos a ir mezclando nuestra avena junto con el chocolate para que se vaya hidratando bien, y transcurrido ese tiempo, ¿notáis la diferencia? ¿Veis? Que se ha absorbido ya la avena toda esa leche que tenía el chocolate. Bueno, pues ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es ir a por una bandeja. Yo le he colocado un papel de horno, papel sulfurizado, también conocido como papel enmantecado. Si no tenemos este tipo de papel, también lo que podéis poner es film. Un plástico así puesto, colocamos y listo. Ahora que no tenemos, pues en la misma bandeja, pero luego a la hora de moldar vamos a ir con mucho cuidado. Lo podemos hacer con la cuchara y darle la forma, y si tenéis aros de emplatar como yo, pues perfectamente, para que os salgan todos de la misma manera, podéis hacerlo tal y como estáis viendo ahora mismo en la imagen. Ahora que tenemos otro tipo de molde, por ejemplo, unos corazones o unas barritas, y así es como las barritas estas energéticas o cosas de esas, pues si tenemos de esos tipos de molde también se pueden hacer. Nada, vamos a coger el molde que nosotros tengamos en ese momento en casa, y si no, ya os digo, con la misma cuchara le vamos a dar forma y listo. Quitamos el aro, en mi caso, lo coloco aquí, este igual, y vuelvo a repetir el mismo paso, y yo por cada aro le añado una cuchara. Pero esto va a ser un poco la cantidad según el molde que hayamos elegido, porque si el molde es un poquito más pequeño, pues la cantidad va a ser más pequeña la que haya que añadir en el molde. Ahí repartimos bien. Y esto ya os digo que es brutal. Tiene un bocado y es saciante, vamos. Cuando de esas veces que queremos darnos un capricho, son ideales. Ahora, las vamos a llevar a la nevera. Nada, tiempo va a ser rápido porque va a cuajar rapidito, pero vamos a ir observando, y cuando veamos que ya están totalmente cuajados, nuestros pastelitos los tenemos listos. Me los llevo a la nevera. Transcurridos, le habré tenido 1 hora, 2 horas, no más.
Ya los tenemos, mirad qué maravilla. Por eso os digo que os queréis dar un caprichito, perfectamente, podemos disfrutar de este chocolate con ese bocado de avena. Esto me lo llevo porque es que no resisto. Madre mía. Mirad cómo queda el bocado por dentro. Es que esto, una vez empiezas, ya te digo yo que no puedes parar. Voy a pegarle otro bocadito. Mirad qué maravilla de bocado, de trozo, de sabor. Ahora, si queréis, por ejemplo, darle un toque de dulzor, que queréis endulzarle más, perfectamente le podéis añadir, por ejemplo, stevia o cualquier otro edulcorante que vosotros utilicéis en casa. A ver, la dejo ya aquí porque si no me la como toda hasta el final. Ahora, para conservarlas, las podemos guardar en cualquier tipo de tupper. Yo es de cristal, pero puede ser perfectamente de plástico. La tapamos y las tenemos que conservar en la nevera. Os confieso que duran bastante tiempo. Yo, de tiempo límite que os puedo decir que me han durado son 15 días. Os digo tiempo límite porque es que en casa vuela, pero yo creo que estas galletas pueden llegar a durar en la nevera hasta un mes incluso. Por eso ya es ir controlando y también el tipo de nevera que tengáis en casa. Pero a mí máximo de 15 días no me han durado, pero porque se la van comiendo y es un visto y no visto esta receta cuando las hago y las preparo en casa. Por eso, llegados a este punto, como siempre os digo, una receta que os animo a que hagáis en casa porque aparte de fácil, está buenísima. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.